Luis Vicente, vámonos un poquito a Estados Unidos, chicos, porque es interesante lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. En estos días veíamos el debate entre los candidatos republicanos. Realmente esta figura ha movido el piso político en Estados Unidos, es una figura muy controversial, que quizás no dice cosas políticamente correctas, pero esas cosas no políticamente correctas le están dando resultados, ¿no? Mira, yo creo que el fenómeno Trump es un fenómeno súper interesante. No estoy completamente seguro que luego se vaya a masificar, pero está de moda, pues. pero en su partido, y en los grupos americanos que Más tienen tradicionales. pensamientos más Conservadores. radicales, de derecha, etcétera, que están vinculados al Partido Republicano y que además están más conformados por personas, digamos, lo que llaman los americanos los WASP, que son blancos, anglosajones, etcétera. Ahí el tema de Trump es un tema muy atractivo. ¿Y por qué es atractivo? ¿Ves? Si yo tuviera que comparar, esto puede sonar completamente loco, pero si yo tuviera que comparar a Trump con alguien, o la acción que Trump está tomando con alguien, no me cabría ni la menor duda de que lo compararía con el presidente Chávez. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, obviamente por la propuesta. Pues es una propuesta diametralmente... No, son figuras de ruptura. Primero, es una figura de ruptura. Segundo, no tiene problema en romper, en ese proceso de ruptura, no tiene problema de romper los mitos. Es decir, el mito de que yo no puedo atacar no sé quién, no me puedo meter con la iglesia, no podía atacar los medios, porque estoy muerto. Esto no le pararon a nada y se llevaron por delante los mitos. Segundo, el tercer elemento importante es que le estoy hablando a la mayoría. Claro, ¿quién era la mayoría para Chávez? La mayoría era una población que se sentía afectada, empobrecida, que además sentía que necesitaba un vengador en contra de los malucos que le habían hecho eso. Y eso era Chávez. ¿Quién es Trump? Trump está hablando de una mayoría. Lo que pasa es que la mayoría en Estados Unidos es una mayoría del otro lado. La mayoría es una población que se siente afectada por un cambio demográfico muy importante. En el último estudio de Moisés Naim, en su libro, El fin del poder, Moisés muestra cómo ha ido cambiando la composición sociodemográfica de Estados Unidos. Y hoy los latinos y la población afroamericana son hoy, siguen siendo minorías, pero sumados son casi la mayoría de los Estados Unidos. Eso quiere decir además en las proyecciones que la tendencia de crecimiento latina implicaría que a la vuelta de unos 10 o 15 años la población latina puede ser una población mayoritaria en los Estados Unidos. ¿Cómo se siente un norteamericano blanco anglosajón que ha sido mayoría y que ha dominado su escena y su país, su costumbre y su historia, frente a esa inmigración gigante latina, que él no es que sea necesariamente racista o simplemente le estás cambiando, te estás penetrando, oye, su país, de repente, al principio era chévere, qué bueno, y te doy empleo porque además yo no quiero hacer eso, pero cuando empiezas a ver el crecimiento brutal, el tema se complica, y entonces ellos empiezan a sentir lo mismo que siente Trump. Claro, esa población ha sido educada de chiquita, ha sido educada en los colegios diciendo que tú no puedes ser racista, que tú no puedes... O sea, ellos no se atreven a manifestar, pero el sentimiento lo tienen. Y Trump lo que está diciendo es lo que el americano común, blanco, anglosajón, dice en su casa. se dice en su casa, ellos. pero no se atreve a decirlo afuera. Cuando Trump lo dice, a lo mejor te parece rudo, te parece feo, pero llega al corazón de algunos actores que sienten de alguna manera que a lo mejor este tipo es estrambótico, pero que está diciendo algunas cosas que a ellos les preocupan. ¿Y a él le podrá ir bien con ese planteamiento? Yo creo que le va a ir muy bien en el tema republicano. ¿Pudiera ganar incluso la nominación? No sé si al final va a ser eso, pero si no la gana, por lo menos va a tener la fuerza para negociar duro con otro actor republicano que va a necesitar de él, y eso le da poder dentro del partido. Y además poder para marcar la pauta en el discurso, ¿no? Claro. O sea, esto obligará a que la propuesta republicana sea quizás un poco más dura, ¿no? Más dura. Ahora, obviamente... ¿Y esto favorece a los demócratas de alguna manera? Claro, yo creo que ahí lo que termina ocurriendo es que a pesar de esto, en la composición global de Estados Unidos hay muchos blancos americanos que no se sienten identificados con una propuesta de esa característica, que son gente además educada en el concepto de la amplitud, de la diversidad, de la diversidad, y esa sumado con la población afroamericana y la población latina que pudiera eventualmente sentirse agredido por Trump,
eventualmente pudiera frenar ese crecimiento. Pero sin duda es un fenómeno político que yo compararía mucho con Chávez. Ya que estamos hablando de ese tema de la política norteamericana, me gustaría que pasáramos revista también a las posibilidades de que Estados Unidos endurezca sus posiciones contra Venezuela. Alguien me preguntaba en una oportunidad cómo marchan las cosas entre Estados Unidos y Venezuela. Yo decía que quizás la medida de cómo marchan es lo que pase con Leopoldo López. Si veíamos avances en cuanto a que pudieran dar una medida menos gravosa, que pudieran mandarlo a su casa o liberarlo, pues bueno, quizás ese era uno de los puntos que Estados Unidos colocó en la agenda de conversaciones con Venezuela, pero no vimos eso. Sí. Mira, yo creo que Estados Unidos tiene interés en mantener la relación diplomática con Venezuela, independientemente de sus críticas severas sobre el manejo del gobierno. Algunas de ellas críticas muy importantes y ciertas. Otras, pues probablemente también tiene que ver con los intereses comerciales, etc. Pero, por ejemplo, el tema de Leopoldo López, más allá, de nuevo, de acciones, acuerdo o no con las propuestas maduras, Leopoldo López es un preso político. Y la acción del tribunal con Leopoldo López no se puede interpretar, en mi opinión, desde el tema de la óptica legal, de si Leopoldo es independiente, es inocente o es culpable, sino de la óptica política, que es, ¿le convenía o no le convenía al gobierno liberarlo? Esa es mi percepción del tema. Y por lo tanto, mientras hay presos políticos, hay una violación de los derechos humanos. Y eso, obviamente, para Estados Unidos es un problema. Pero es un problema frente a Venezuela, junto con otra gran cantidad de otros problemas. Pero en todo caso, creo que Estados Unidos de todas maneras cree que puede influir positivamente más manteniendo la relación diplomática que rompiendo la relación diplomática. Claro, pero si se anuncian nuevas sanciones, eso endurece nuevamente la relación. ¿Qué viene ahora? Sí, del otro lado, si tú ves al gobierno de Maduro, yo también creo que al gobierno de Maduro le conviene tener la relación diplomática abierta con los Estados Unidos. Y si no fuera porque Estados Unidos está tan duro con el tema de los presos políticos, que el gobierno piensa que no le conviene liberar, a lo mejor hubiéramos avanzado mucho más rápido en el rescate. Ahora, ¿electoralmente le funciona al gobierno la retórica antinorteamericana? Yo creo que poco ya. Yo creo que ese no es un tema. ¿Ya está gastado? Eso no es un tema masivo. Creo que además el tema le puede complicar el panorama futuro. Pero yo, eventualmente, donde creo que sí se puede complicar desde Estados Unidos hacia Venezuela la relación. ¿Cómo puede endurecerse más Estados Unidos frente a Venezuela? Más allá del tema diplomático. Y realmente ser duro en temas de sanciones severas. Porque las sanciones hasta ahora han sido sanciones muy pobres. Las severas. Yo diría que las sanciones severas pudieran venir si Venezuela decide finalmente no enfrentar la elección parlamentaria. Para Estados Unidos... ¿Tú ves esa posibilidad? Pero al final de cuentas, si el gobierno se llegara al 6 de diciembre y la magnitud de la diferencia sigue siendo tan grande como la que estamos viendo ahora, y el gobierno siente que una derrota mayoritaria en la Asamblea no tiene un problema del control de la Asamblea, que siempre podrás de alguna manera negociar con él, sino que genera una fractura interna en el chavismo que pudiera poner en aprieto la estabilidad del propio presidente Maduro, porque los chavistas pudieran sentirse, o algunos chavistas con poder interno, pudieran sentirse amenazados de que la oposición saque a Maduro y que vale la pena más bien actuar para proteger la revolución, tratando de hacer una sustitución interna y junto en negociación con el sector militar. Es decir, todos estos temas están sobre la mesa en cualquier país. En ese proceso, el escenario de demorar la elección, o en todo caso permitir que la elección no ocurra en todo el país, y por ejemplo tú pudieras no hacerla en todos los municipios fronterizos, tanto colombianos como brasileños, con lo cual tú afectarías a más de 25 diputados en el juego, todo eso pudiera ser muy mal interpretado, ahí sí, o muy duro, incluso para los demócratas, que les sería muy difícil parar a los republicanos de la necesidad de actuar frente a Venezuela en términos de sanciones. Ahora, es un escenario que está por verse. Todos son escenarios. Muchas gracias, Luis Vicente, por haber venido al programa. Un placer haberte tenido por aquí.